Bienvenidos. Vamos a hablar de la teoría de conteo. Primero vamos a ver un poquito de teoría y luego mediante ejemplos vamos a entender mejor esta definición. En esta unidad se desarrollan métodos para determinar, sin tener que numerar directamente, el número de resultados posibles de un experimento particular o el número de elementos de un conjunto en particular. También se le conoce como análisis combinatorio. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues la teoría de conteo lo que nos permite es calcular el número de posibilidades o de veces o de maneras o de formas que se puede dar de determinado suceso. Por eso hay que resaltar este pedazo que dice sin tener que enumerar directamente. ¿Cómo así? Mediante este ejemplo vamos a entenderlo mejor. Vamos con un pequeño ejemplo. Dice, ¿de cuántas maneras pueden repartirse 3 premios a un conjunto de 10 personas, suponiendo que cada persona no puede obtener más de un premio? Entonces vamos a suponer que los 3 premios son campeón, subcampeón y el tercer lugar. Y vamos a tener a 10 personas: Andrés, Fabián, Beatriz, Gabriel, Carlos, Harold, David, Ignacio, Eduardo y Julián. Lo primero que nosotros empezaríamos a hacer es ubicar a cada persona en uno de estos, pero nomás son 3 lugares, ¿cierto? Por ende nos va a quedar 7 personas libres, que con estas 7 podríamos hacer más posibilidades. Por ejemplo, una posibilidad puede ser de que Andrés quede campeón, de que Beatriz quede subcampeón y que el tercer lugar lo ocupe Carlos. Pero de estos 3 se pueden dar más posibilidades. También se puede dar que Beatriz quede campeona, que Carlos quede subcampeón y que Andrés quede tercer lugar, ¿cierto? ¿Ustedes imaginan hacer esto con todas las 10 personas? Se demoraría mucho. Además, de pronto nos enredamos haciendo todo este experimento. Pues lo que nos permite la teoría de conteo es calcular este número de posibilidades que se pueden dar. Por ejemplo, en este ejemplo, valga la redundancia, se pueden dar muchos, ¿cierto? Entonces lo que nos permite la teoría de conteo es que a través de técnicas encontremos ese número de posibilidades sin tener que hacer toda esta parte empírica, por decirlo así. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Pues la teoría de conteo cuenta con unas técnicas que son también llamadas técnicas de conteo, las que se presentan en el siguiente mapa. Teoría de conteo. Está la regla de la suma y la regla de la multiplicación. De la regla de la multiplicación se deriva la permutación, la variación y la combinación. En este video vamos a ver cada una de estas detalladamente. Así que vamos a empezar con la regla de la suma. Igualmente que en la anterior definición de la teoría de conteo, vamos a ver un poco de teoría y mediante un ejemplo vamos a entenderlo mejor. Si una primera tarea puede realizarse de m formas y una segunda tarea puede realizarse de n formas y no es posible realizar ambas tareas de manera simultánea, pues entonces para realizar cualquiera de ellas pueden utilizarse cualquiera de m más n formas. Vamos a ver un pequeño ejemplo para que entendamos esta regla de la suma. Nos dice, una biblioteca tiene 40 libros de historia y 50 de filosofía. Si un estudiante quiere aprender acerca de estos dos temas, ¿entre cuántos libros puede escoger? Parece ser una pregunta muy sencilla, ¿cierto? Pues vamos a resolverla. Lo primero es que tenemos 40 posibilidades de escoger un libro de historia e igualmente tenemos 50 posibilidades de escoger un libro de filosofía. Lo único que tendríamos que hacer aquí, parece un poco obvio, es hacer la suma de los 40 libros de historia más los 50 libros de filosofía, que nos van a dar 90 libros, dando así una respuesta de que el estudiante tiene la posibilidad de escoger entre 90 libros.
Pero ojo, hay que tener en cuenta algo. Es que el estudiante no quiere estudiar historia y filosofía a la vez, sino que desea estudiar solo una de estas dos. Porque si el estudiante quisiera estudiar historia y filosofía a la vez, podría escoger dos libros, tendría que escoger dos libros. Y lo que nos dice la definición de la regla de la suma es que no se pueden dar dos posibilidades, o sea la posibilidad de historia o sea la posibilidad de filosofía en esta vez. Este ejercicio parece ser muy sencillo, pero hay ejercicios más complejos en donde la regla de la suma nos ayuda bastante. ¿Listo? Ahora vamos con permutación. Vámonos con un poco de teoría y ahorita mediante un ejemplo lo entenderemos mejor. Dado un conjunto de n elementos, se denomina permutación a cada uno de los conjuntos que se puedan formar con estos elementos, tales que cada uno de ellos difiera de otro en el orden en que son considerados los elementos. Ejemplo: ¿cuántos números de 5 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5? Para este ejemplo debemos tener en cuenta la condición y el número de elementos que nos dan. Por ejemplo, la condición aquí sería que deben de ser números de 5 cifras. Entonces la condición sería el 5. Y los números de elementos igualmente son 5 también. Como podemos ver, los elementos son 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Entonces tendríamos que la condición R es 5 y el número de elementos n es 5. Ahora, una parte muy importante en la permutación, y esta es una de las mayores características, si no es la más importante, es que en la permutación sí importa el orden. Por ejemplo, en este ejemplo los números son distintos. Por ejemplo, el 123 es distinto del 231 e igualmente distinto del 321, como observamos aquí. Y se están utilizando los mismos tres números, entonces el orden sí importa. E igualmente, para este ejemplo no se repiten los elementos, pues el mismo enunciado nos está diciendo que sean cifras, números diferentes de 5 cifras, ¿cierto? Bueno, ahora esta es la ecuación general, la fórmula general, perdón, de la permutación. N permutación de R es igual a n factorial sobre n menos r factorial. ¿Qué es factorial? Ahorita se los explicaré. Es muy sencillo. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es reemplazar en la fórmula r y n, que ya los habíamos hallado anteriormente. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Los 5 que están de color azul representan a la n y los 5 que están en color rojo representan a la r. Lo único que hicimos aquí fue reemplazar en la fórmula, ¿cierto? Ahora lo que vamos a hacer es 5 factorial y vamos a restar la parte de abajo que dice 5 menos 5. Listo. ¿Qué significa factorial? Factorial es que un número se va a multiplicar con todos sus antecesores hasta llegar al mínimo, que sería 1 en este caso. Por ejemplo, como ustedes ven, 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Es lo mismo que decir, por ejemplo, 10 factorial sería 10 por 9 por 8 por 7 y así sucesivamente hasta llegar al 1. Entonces aquí hacemos 5 factorial y la resta de abajo nos da 5 menos 5, 0 factorial. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar la parte de arriba y llevar el 0 al factorial. Entonces sería 5 por 4, 20, 20 por 3, 60, 60 por 2, 120 y pues 120 por 1, 120. Ahora, siempre 0 factorial será igual a 1. Lo único que nos queda aquí es hacer la división, que nos va a dar obviamente 120. Ahora vayámonos al ejemplo, al ejercicio, perdón, al enunciado para poder responder.
nos dicen cuántos números de 5 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces la respuesta sería: se pueden formar 120 números diferentes de 5 cifras con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5. Listo, esto es todo en la permutación. Es muy fácil. Ahora vámonos con combinación. Un poco de teoría nuevamente. Dice, dado un conjunto de n elementos, se denomina combinaciones de tamaño R a todos los conjuntos que se puedan formar con R elementos tomados entre los n elementos, de modo que cada conjunto difiera de los demás en por lo menos un elemento. Aquí en combinación es contrario a la permutación, ya que en combinación no nos importa el orden de los elementos que nos den. Vamos a hacer un ejemplo para que entendamos mejor. El ejemplo nos dice, ¿de cuántas formas pueden mezclarse los 7 colores del arco iris tomándolos de 3 en 3? Aquí para este ejemplo, para combinación, haremos lo mismo que hicimos en permutación. Sacaremos la condición y el número de elementos que nos da. La condición aquí en este ejemplo sería que son de 3 en 3. Entonces sería 3 el número 3 la condición, ¿sí? Y el número de elementos serían 7, que son los 7 colores del arco iris. Entonces tomamos que el número de elementos sería 7 e igualmente la condición sería 3. Esta es la característica principal de la combinación y hay que tenerlo muy en cuenta. En la combinación no importa el orden. Esto es lo que la hace totalmente distinta a la permutación. Hagamos un ejemplo para que veamos la diferencia entre estos dos. Se dice, mi ensalada de frutas es una combinación de manzanas, uvas bananas. No importa en qué orden pusimos las frutas, porque usted pudo haber puesto bananas, uvas y manzanas, o uvas, manzanas y bananas. Pues será la misma ensalada, ¿verdad? No va a cambiar. Esto es a lo que se le llama combinación. Pero miremos ahora este ejemplo. Si nos dicen que la combinación de las cerraduras 472, ahora sí va a importar el orden, ¿cierto? Porque si colocamos 724 no nos va a funcionar. Si colocamos 247 tampoco nos va a funcionar. Tiene que ser exactamente 472. Entonces a esto se le llama permutación, porque sí importa el orden. Y estamos viendo que estamos utilizando los mismos 3 números. Esta es la gran diferencia entre estos dos. Listo, es bueno que la tengan en cuenta. Ahora sigamos con el ejemplo de combinación. La fórmula general de la combinación es la siguiente. Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar n y k, que ya lo habíamos hallado. Reemplazamos en la fórmula. Así quedaría los 7 que son azules reemplazan a la n y los 3 que son rojos reemplazan a la k. No hemos hecho nada difícil, ¿cierto? Solamente hemos reemplazado. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es llevar el 7 factorial, pero nomás hasta el 4. ¿Por qué lo llevamos nomás hasta el 4? Y nos quedaría 7 por 6 por 5 por 4 factorial. Lo llevamos hasta el 4 para poder simplificarlo con este 4 acá, ¿cierto? Que nos quede 4 factorial y 4 factorial y ahorita lo podemos simplificar. También llevamos el 3 al factorial, que sería 3 por 2 por 1, ¿listo? Entonces ahora lo que hacemos es la multiplicación del 3 por 2 por 1, que nos daría 6. No hemos hecho nada. Le quitamos los paréntesis del 4, le quitamos los paréntesis de este 4 por el signo de multiplicación, que vendría siendo lo mismo. Ahora lo que hacemos es simplificar, como lo habíamos dicho anteriormente. 6 con 6 se pueden simplificar, claro, y 4 factorial se simplifica con 4 factorial, lo que nos indica que lo único que nos queda es 7 por 5, que va a ser igual a 35. Entonces vayamos al ejercicio para poder responder.
El ejercicio nos pregunta que de cuántas formas se pueden mezclar los siete colores de 3 en 3. Entonces la respuesta sería: los 7 colores del arco iris se pueden mezclar de 35 formas de 3 en 3. ¿Listo? Espero que le haya quedado claro esta definición de combinación y la diferencia que tiene con permutación, porque estas dos tienden a confundirse mucho. ¿Listo? Ahora vamos con la última, que es las variaciones. Nuevamente un poco de teoría. Dice: dado un conjunto de n elementos, se denomina variación de tamaño R a todos los conjuntos de R elementos escogidos de entre los n, tales que un conjunto difiere de otro en al menos un elemento o en el orden en que se consideren los elementos. ¿Cómo así? Vamos con un ejemplo para que lo entendamos mejor. En este ejemplo nos dice cuántos números de 3 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5. Nuevamente sacaríamos la condición. La condición es que sean números de 3 cifras, entonces la condición sería 3 y sacaremos también el número de elementos que nos dan, que es 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, la condición sería 3 y el número de elementos sería 5. N equivale a 5 y la condición, que sería K, equivale a 3. Ahora, esta es la fórmula general de la variación. Variación es igual a n factorial sobre n menos k factorial. Lo que vamos a hacer es reemplazar en la fórmula los valores que ya tenemos. Sería 5, que es el número de elementos que nos da, reemplaza la n, 5 factorial sobre 5 menos 3 factorial. El 3 reemplaza a la condición, que es k. Ahora lo que vamos a hacer es llevar el 5 al factorial. Primero vamos a restar el 5 menos 3, que sería 2, y queda 2 factorial. Ahora sí llevaremos el 5 hasta el 1, que sería 5 por 4, por 3, por 2, por 1, e igualmente el 2 a la factorial sería 2 por 1. Hacemos la multiplicación, nos va a dar 120 sobre 2. Aquí al hacer la división nos va a dar 60. Vamos al ejercicio, al enunciado, para ver lo que nos pregunta. Nos pregunta cuántos números de 3 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5. Se pueden formar 60 números de 3 cifras con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5. Listo, esto fue todo por hoy. Muchas gracias.